Bueno, y espero que este tema nos dé pie para poder establecer una buena conversación con una doctora especialista politicóloga o politóloga, especialista, como decíamos, también en educación, en derechos humanos. Es docente en ciencias sociales. Su nombre es Nathalie Zárate Masuera y vamos a hablar con ella, que está en este momento en Cali, para que nos explique, porque sabemos a través de los títulos y de los diarios y de los grandes medios, pero queremos tomar contacto con la realidad persona a persona. ¿Cómo le va, Nathalie? Buen día. Hola Ariel, hola a todas y todos, buen día desde Cali, Colombia. Es un poco difícil de decir que han sido buenos días. Llevamos varias noches y varios días difíciles en donde poco hemos dormido, poco hemos podido descansar y ha sido bastante complicado. Bueno, imaginamos que esto dificulta también el análisis, pero le pedimos por favor, para que así logramos nosotros entender desde Mendoza, desde Argentina, aquí en Muchas Gracias y en Radio Nacional Libertador, cuál es el fenómeno verdadero, por qué la represión, hay grupos de resistencia organizados, armados, cuál es la verdadera situación. Bueno, les cuento, el 28 de abril aquí en Colombia se convocó nacionalmente a un paro, se convocaron a manifestaciones, a marchas en las diferentes ciudades de Colombia. Importante decir que estamos viviendo también una situación difícil en cuanto a contagios, al número de personas contagiadas por el COVID-19, lo que conocemos como la tercera ola. En estos momentos se está dando, pero ha sido tal la indignación del pueblo colombiano que, sin importar eso que estaba pasando, decidimos salir a las calles, acudir a esa convocatoria de paro nacional y movilizarnos, realizar marchas pacíficas, y así empezó todo el 28 de abril. Desde ese día, en la tarde, la situación se empieza a complicar. En varias ciudades del país ya estaba dictada la medida de toque de queda. El toque de queda, Nathalie, perdón, lo voy a ir interrumpiendo, sí, para que vayamos entendiendo. ¿El toque de queda obedecía a medidas por el COVID o a través de estas manifestaciones en contra de otro tipo de cosas? No, por el COVID. Por el COVID ya en varias ciudades teníamos diferentes horarios en cuanto al toque de queda. Veníamos así desde meses atrás, ha estado de esa forma, de acuerdo a cómo se vayan comportando las cifras en cuanto a los contagios, así se iban dando esos horarios de toque de queda para restringir la movilidad de la población. Ahí tengo que hacer un paréntesis y tengo que, aparte de lo que les voy a contar, que fue la gota que derramó el vaso, porque realmente eso fue solamente la punta del iceberg de todo lo que ha venido pasando durante muchos años en Colombia, que hizo que la indignación fuera tal que las personas saliéramos a las calles. La situación a nivel económico, a nivel social, que nos ha afectado muchísimo más por este año, más de un año, en el que hemos vivido con la pandemia, en el que se ha dificultado todo muchísimo más, en que la clase media, las personas que tenían pequeños negocios, pequeños empleos, ha empezado a verse más afectada, y sin mencionar pues lo que pasa con los más necesitados, con los más pobres. En este momento en Colombia el 42% de la población se identifica como una población pobre. Entonces, partiendo de ahí ya se podrán imaginar un poco cómo está la situación en ese punto, y lo que detonó este estallido social, porque realmente ha sido eso, un estallido social, fue la propuesta del gobierno de Iván Duque de una reforma tributaria. Con esta reforma tributaria
sosteniéndola, queriéndola demostrar como la única medida para recuperar económicamente y para seguir solventando el país y tener más dinero para seguir manteniéndolo. Según el gobierno, esta era la única medida, pero estamos viendo cómo renovaban la flotilla de aviones militares y se gastaba más de 4.000 millones de dólares. O sea, no había plata, pero sí para renovar una flotilla de aviones, como si nos estuviéramos armando para una guerra mientras las personas aguantan y siguen pasando hambre y dificultades en el país. Entonces, todas esas cosas empezaron a indignar más aún a la población colombiana y con esta reforma, para que entiendan un poco, se pretendía incrementar el impuesto al valor agregado del IVA que normalmente pagamos los colombianos en lo que consumimos, en los servicios. Se pretendía hacer un incremento, entonces incremento de los servicios públicos, incremento de alimentos de la canasta básica familiar, incrementos a la gasolina, que incrementar la gasolina significa que se incrementa el transporte, se incrementan los alimentos, porque tienen que mover los alimentos, entonces los camiones en las carreteras van a incrementar sus gastos. Entonces, para que se den una idea, todo iba a volverse más complicado y cada vez la situación económica y social de la población era peor. Así que ese 28 de abril, como les decía, salimos a las calles y todo empezó muy tranquilamente. Eran marchas, todo muy al estilo colombiano, muy colorido, muy con carteles, con música, con expresiones artísticas. Pero al pasar de las horas en las diferentes ciudades, la represión se empezó a ver. En Cali, que es donde yo estoy en este momento, el toque de queda se adelantó. Entonces lo teníamos asignado para 1 hora y adelantaron el toque de queda. Entonces desde ahí ya empezamos a ver que la represión y que la situación se estaba poniendo tensa. Bien, vamos a recordar que estamos hablando con Nathalie Zárate Masuera desde Cali, Colombia. Recordemos la situación trágica que están viviendo en Colombia. Vamos a poner un poquito en contexto. Cali está al suroeste de Colombia, pero es podríamos compararla bastante con Mendoza porque tiene una población de un poco más grande, 2,5 millones, pero sobre una población en Colombia de 51 millones. Y Nathalie, cuéntenos, ¿cuánto hace que fue elegido? Tienen un presidente relativamente joven, que es Iván Duque Márquez, pero que entendemos obedece a los designios generales de la línea neoliberal que viene lamentablemente ganando en varios sectores y segmentos y regiones de América Latina. Cuéntenos si ha habido algún cambio y cuéntenos algo que a nosotros desde la Argentina tal vez nos resulta un poco más extraño y que tiene que ver con la espontaneidad de manifestaciones sin que haya un líder o un movimiento o una organización de alguna manera más constituida para poder efectuar los reclamos. Bueno, como lo decías, nuestro presidente es Iván Duque. Desde el 2018 está en el mando y hace parte de un partido que para mí y para muchos de Colombia ha sido, según nuestra forma de analizar y ver, muy perjudicial para nuestro país, que es el Partido Político Centro Democrático, para quienes tienen como líder de su partido al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, justo fue impresionante ver cómo, por ejemplo, en este proceso de todo lo que tiene que ver con las marchas y todo lo que se vinieron dando estos días, el expresidente a través de Twitter, que incluso ese tweet
después de denunciarlo y después de las personas sentirse afectadas y sentirse vulneradas por eso que se ponía, Twitter bloqueó pues le pidió al expresidente Álvaro Uribe que bloqueara eso, porque básicamente en medio de lo que se estaba dando, estaba pidiendo en su Twitter que las fuerzas policiales actuaran. Entonces, en el momento que se da eso, se empieza a recrudecer la situación en las diferentes ciudades y cómo no sentir la población que realmente no está gobernando nuestro presidente, sino que está gobernando alguien detrás y que incluso da órdenes por Twitter. Entonces, ha sido difícil, ha sido complicado porque ha estado siempre el presidente a la sombra de las propuestas y lo que planee y como piense que se debe estructurar y se debe organizar el país, Álvaro Uribe. Entonces, los colombianos sentimos eso, sentimos que no tiene realmente como decimos aquí, no tienen los pantalones puestos, no tienen los pantalones puestos del presidente, sino que está cumpliendo órdenes de alguien que hay detrás y finalmente de quien le hizo su campaña y logró montarlo, logró tenerlo ahí en el poder, incluso con muchas denuncias en el proceso electoral de compra de votos. Aquí, por ejemplo, en Colombia aparecen listas en donde en esa elección presidencial votaron personas muertas. Nosotros decimos aquí los muertos votan porque aparecen registrados cédulas de personas fallecidas. Bien. Que sumaron votos para el presidente. Bueno, es complicado. ¿Recuerda cuál fue el porcentaje con el que ganó este presidente Duque? Fue muy cercano al otro. ¿Cómo? Sí, fue exiguo en relación al competidor. Sí, y el competidor, eso es otra cosa que pasó, es un político, es un senador, en ese momento Gustavo Petro, y en una campaña mediática muy fuerte, en donde este partido Centro Democrático, que les digo que está encabezado por Álvaro Uribe Vélez, empezó a señalar y toda su campaña se volcó a si el pueblo colombiano escoge a Gustavo Petro, nos vamos a volver como Venezuela. Él representa el castrochavismo y vamos a volvernos como Venezuela. Entonces, eso mediáticamente marcó y una parte de la población decidió comerse el cuento, como se dice popularmente, y aproximadamente 10 millones de personas o 10 millones de votos, porque como les digo, finalmente se demostraron muchos fraudes electorales, pero no pasó nada. Con esos 10 millones de votos, este señor Iván Duque llegó al poder y siguieron manteniendo la idea de si pasa algo, si llega un personaje con unas ideologías, con un pensamiento más cercano a la izquierda, esto va a ser Venezuela y el castrochavismo se va a apoderar de nuestro país. Pero en este momento estamos viendo que si Venezuela pasó momentos difíciles, nos estamos sintiendo como pasó en Venezuela. Estamos sintiendo que esto no es una democracia, que esto es una dictadura. Natalie, buen día. Javier Costarelli Sí. Te saluda. Escuchando tu argumento tengo que decir, y que lo que estás comentando del discurso sobre Venezuela, que el manual de la derecha latinoamericana escrita por el Pentágono es muy similar en toda la región. Digo, es un discurso muy utilizado por las derechas, pero quería preguntarte además de fuera de estas marchas, si bien esto también ha generado descontento en la sociedad, hay mucha protección mediática, por lo menos en Argentina, de lo que sucede en Colombia, mucho blindaje a Duque, pero conocemos también, y se difunden a cuentas gotas, asesinato de líderes sociales, que no es solo de lo que está sucediendo en las marchas, para poner en contexto, sino de una política de movimientos
pagados y movimientos que el gobierno tiene, que no son oficiales, que son movimientos paramilitares, pero que ha terminado con la vida de muchísimos dirigentes sociales. ¿Cómo y por qué se da esta situación, para ponernos en contexto y entender mucho más también el descontento que hay hoy por hoy en Colombia? Claro, es que cuando hablamos de represión y lo que se está dando en este momento, no es solamente lo que está pasando ahora. Como les decía, esa es como la punta del iceberg, porque la represión y el querer callar a la población viene desde tiempo atrás. Después de que nosotros en Colombia, y finalizado el periodo presidencial de Juan Manuel Santos, en donde positivamente llegó a buen término el proceso de paz, la guerrilla más antigua del país se desmovilizó, hizo un proceso de paz muy interesante, entregaron las armas, se incluyeron en espacios políticos, en la vida política, y todo el acuerdo de paz, una de las tantas dificultades, uno de los tantos dolores que sentimos gran parte de la población colombiana con la llegada de Iván Duque a la presidencia, era que lo que estaba en ese acuerdo para la terminación del conflicto armado no se iba a proteger, no se iba a realizar, iba a ser más difícil, porque desde siempre el Partido Centro Democrático, Uribe Vélez, fueron críticos y oponentes directos a todo lo que tuvo que ver con el proceso de paz. Entonces, en ese proceso de paz se buscaba también dar garantías. Uno de los puntos importantes del segundo punto precisamente es la garantía para la participación de la oposición. Y nosotros vemos que realmente no hay garantías, y lo que decía ahorita, el asesinato a líderes sociales cada vez es más fuerte. Asesinato a líderes, muchos que trabajan con las comunidades, que no tienen que ver en lo absoluto con partidos políticos, sino que trabajan con el pueblo y en pro del pueblo. Empieza desde que llega el presidente Iván Duque al gobierno, aumentar ese número de líderes sociales asesinados, y también es bastante alto el número de excombatientes, de personas que estuvieron en este proceso y que ya estaban desde la vida civil realizando diferentes procesos sociales y políticos en comunidades, excombatientes de las FARC que también han sido asesinados. Entonces, eso empezó a recrudecer la situación en Colombia, y las garantías para defender a la sociedad, para defender al pueblo, para liderar procesos sociales, no se tenían, porque estos grupos, así quieran decir, porque lo que pasa aquí es que supuestamente el paramilitarismo ya no existe, ¿no? Entonces eso también hay que dejarlo claro. Aquí supuestamente el paramilitarismo, y por un proceso que se dio años atrás, precisamente en el gobierno de Álvaro Uribe, en donde supuestamente hubo un proceso y ya estos grupos paramilitares desaparecieron, pero eso no se da en las poblaciones. Hay bandas de reconfiguración paramilitar que precisamente hacen una persecución, un seguimiento a las personas que ellos señalan como de izquierda o castrochavistas, como dicen también, mamertos, que quieren volver a... Natalie, para que entendamos, antes supimos que durante años de conflicto se decía que Colombia en realidad tenía tres gobiernos, ¿no? Un gobierno estadual convencional, las Fuerzas Armadas paralelas, estas que dice usted, y la oposición a través de la FARC y del EP. En este caso, usted dice que están activas todavía esas fuerzas paramilitares. Funcionan de la misma forma que estos grupos paramilitares que veíamos en el 2000 con más fuerza, funcionan de la misma manera. Ahora, por ejemplo, hay unas de estas bandas criminales, si las quieren mostrar, porque empezaron a mostrarlas como bandas criminales, como grupos particulares que nada tenían que ver con estos paramilitares, pero
en los territorios, en las zonas rurales, en algunos puntos de Colombia en donde se siente más fuerte, siguen inmersos en eso. Por ejemplo, en una situación que conocí de primera mano, en Tumaco, que hace parte del departamento de Nariño. Es una zona con una población afrodescendiente bastante grande, que ha sido también completamente desatendida, igual que el departamento del Chocó. Ayer veía una comparación bastante fuerte en cuanto a eso, que decían que el departamento del Chocó es como un África pequeñita. Son lugares de Colombia en donde la atención estatal no está. Son lugares de Colombia donde no se garantiza ni siquiera el acceso al agua potable, que están completamente desatendidos. Y hace poco falleció la madre de alguien que conozco, y uno de sus hijos estaba amenazado por los paramilitares. No pudo asistir al entierro de su madre porque si llegaba lo mataban los paramilitares, porque supuestamente él, por pensar diferente, era un guerrillero. Entonces, esos son los casos que se presentan en las diferentes regiones, y que es mucho más fuerte en las zonas rurales. Es que lo que estamos viviendo ahora en las zonas urbanas, en las ciudades principales, es lo que tristemente, ese ataque, es lo que tristemente han vivido durante muchos años en las zonas rurales de Colombia. Claro. Sino que ahora está llegando a las zonas urbanas, y estamos teniendo un poco de eso tan duro que han vivido ellos por años. Bueno, Natalie, como se nos está acabando el tiempo, nos gustaría que nos diga de la manera más contundente cuál es la salida, cómo es la salida y qué ocurre justamente con la posibilidad de la asistencia internacional, qué pedidos han hecho, cuáles son las intervenciones que han tenido otros estados frente a esta situación. Bueno, en este momento estamos haciendo un llamado internacional. Sentimos que nuestra única salida es lo que puedan hacer los medios, lo que puedan hacer las personas que están afuera, porque la represión aquí ya es a todo nivel. Como te digo, ya están haciendo bloqueos en las redes de internet, bloqueos, por ejemplo, en unas zonas aquí en Cali, en estos días donde un día antes hubo una masacre, y las redes en estos días se han convertido en una herramienta, creo que la única herramienta para poder visibilizar lo que está pasando, porque los defensores de derechos humanos que están en los lugares con estos jóvenes, que tengo que aclarar, es algo muy importante, lo quieren mostrar, y los medios tradicionales, los medios de comunicación tradicionales de Colombia quieren mostrar a estos jóvenes que están en los puntos de resistencia como vándalos, quieren decir que son organizaciones armadas, nada. O sea, yo a ustedes en este momento les digo, esos jóvenes que están en los lugares de resistencia, porque son los jóvenes los que están ahí haciendo el aguante por estas reclamaciones. Su única arma es, no sé, unos palitos o unas cuantas piedras que puedan encontrar, y lo que están recibiendo del otro lado es bala. O sea, están recibiendo disparos, están recibiendo agresiones. Entonces, muchos medios quieren mostrar que la policía está contrarrestando un grupo de vándalos armados que prácticamente los quieren matar, pero en ningún contexto, y es complicado que para algunas personas quieran equiparar la letalidad de lanzar un palo, sí, claro, lanzar una bala. La desproporción del Estado siempre está. Total. Entonces, sentimos, porque las propias instituciones, como les digo, están dominados por una figura detrás, con esta figura de lo que desee hacer el expresidente, y entidades como la Defensoría del Pueblo, encargadas de velar por los derechos humanos de las personas, ellos mismos están siendo atacados. Y hasta el momento, por ejemplo, les puedo decir, en la ciudad de Cali hay confirmados del 28 al 3 de mayo 26 personas asesinadas entre los 14 y los 33 años en las manifestaciones y en los puntos de resistencia. Y la Defensoría del Pueblo quiere invisibilizar lo que está pasando, e internamente no hacen nada. Entonces quieren
invisibilizar lo que está pasando. Uno de los canales tradicionales, por ejemplo el RCN, estaban las personas en el lugar de resistencia y pusieron un titular: las personas en Cali están celebrando. No estamos celebrando nada. Estamos todos los días. Es un fenómeno que se repite. Ayer hablábamos de Gramsci desde hace demasiados años. Parece que no ha cambiado demasiado y la única posibilidad que tenemos es esto, que tiene que ver con decir la verdad de manera responsable y solidaria, por lo cual Natalia, Ana María, Javier, Gustavo, Carlos, les agradezco que hayan estado en esta nota con Natalí Zárate Masuera, docente, especialista en educación sobre derechos humanos y en directo desde Cali, y obviamente nos ponemos a la disposición de ellos para cuando cada vez que crean necesario y útil poder utilizar nuestros medios. Buen día, Natalí. Muchas gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos en esto que estamos pasando. Gracias, Ariel, y a todos.